El problema de la muerte. Existen dos grandes problemas que desde hace mucho tiempo desvela a los filósofos, al ser humano, que son el problema de la muerte y derivado de este, el problema de Dios. Dos enigmas que parecen haber cobrado mayor vigencia en la actualidad debido a la extraordinaria diversidad de la vida humana. La vida, desde la perspectiva existencial, es el ente auténtico y absoluto, es determinante, la raíz de todo ente que no depende de ninguna otra cosa. Y la muerte es el gran interrogante que nadie puede resolver. La muerte y la vida no están en el mismo plano ontológico, porque la vida es el absoluto y la muerte está en la vida. Es algo que le ocurre a la vida que es lo único auténtico. La muerte, entonces, está en el mismo plano de los demás entes particulares, de las cosas reales, de los objetos ideales y de los valores, en tanto que la vida es lo único que está en el plano ontológico más profundo. En la vida, según la lógica de Parménides, existen estructuras contradictorias que culminan en la contradicción del ser y la nada. O sea, que en la vida siempre está presente el fantasma de la nada. El ser y la nada son las dos bases correlativas de la existencia que promueven el cuestionamiento metafísico fundamental. Heidegger, en su discurso inaugural de su curso de filosofía en la Universidad de Friburgo, con el título ¿Qué es metafísica?, formula esta pregunta crucial: ¿por qué existe ente y no más bien nada? Por otro lado, José Ortega y Gasset titulaba un trabajo periodístico Dios está a la vista. Relacionando estas dos frases, resurge profundamente en la metafísica actual la pregunta de Dios. El tema de la muerte ya está en Platón y el tema de Dios en Aristóteles. Y ahora, nuevamente ambos problemas son planteados en la metafísica existencial de la vida con un matiz distinto en esta tercera etapa de la filosofía. Porque la primera etapa comienza con Parménides, que culmina en la Edad Media con Santo Tomás de Aquino, época en que reina la metafísica del realismo. Una segunda etapa comienza con Descartes, que hace que durante 3 siglos el idealismo despliegue sus velas y descubra mundos nuevos para la filosofía. Sin embargo, ahora, ni el realismo ni el idealismo pueden dar una respuesta total o totalizadora a estos dos problemas fundamentales de la filosofía, porque lo que proponen cada una de estas posturas filosóficas son solo fragmentos de una sola entidad. Para el realismo, lo real son las cosas que están en la vida. Para el idealismo, lo real es el yo pensante que también está en la vida. Ahora bien, se necesita una metafísica que tenga su base, no en fragmentos, sino en la totalidad de la vida misma. Esta nueva etapa recién comienza y quizás aún falte mucho tiempo para que se haga realidad, pero a lo lejos, los que saben mirar ya pueden imaginar la luz de una divinidad. El hombre no podría vivir si no tuviese la certeza interna de que todas las cosas que hace no son la nada, sino que son algo. En el fondo del alma, todo ser humano, todo hombre, siente que las cosas en que se ocupa son algo y busca el ser. Por eso, cuando encuentra obstáculos para su acción, el hombre siente angustia, porque puede ver la amenaza de la nada. Sin embargo, puede reaccionar y suponer que las cosas son, y por medio de la ciencia les busca un ser. El ser flota en el océano de la nada, y para salvarse de la nada, para existir, es por lo que el hombre hace todo lo que hace, porque el ser es el existir, y es su obra lo que al final de su vida define a cada hombre. Hablando desde lo cotidiano. Quizá sea sabio al hablar sobre la muerte comenzar por un inventario teórico de lo que hasta ahora sabemos sobre ella. Es eso al menos lo que dicta el sentido común, que sigue en todo momento la idea ya legítima de que es la ciencia la que marca con su regular tic-tac los destinos de la vida moderna.
A pesar de las dudas y la desesperanza, algo se puede llegar a captar si en vez de interrogar a la muerte en sí misma, cosa prácticamente imposible, nos dirigimos a la propia pregunta por la muerte. En otras palabras, no ver en esta una cosa más entre las cosas, como puede ser el teclado sobre el que escribo o el libro que usted lee en este momento. Por ello, en vez de preguntar qué es la muerte, debemos preguntarnos en qué y desde lo cotidiano qué sabemos sobre ella. Lo primero que se nos ofrece está posibilitado por la inmediatez del lenguaje coloquial, al poder decir Pedro muere o Max ha muerto. Nadie habla por experiencia propia, ya que directamente la única experiencia que se tiene del morir es ajena. Quien siempre muere es la otra persona, amigo o enemigo, pero en última instancia siempre asistimos a la muerte del otro. Aquí se da un hecho claro y evidente a cualquier individuo. Quien posee la experiencia de algo debe estar vivo, porque ella es siempre vital. No hay experiencia fuera de la existencia humana. Incluso suponiendo que haya, es más bien discutible por los problemas que plantea. Pudiéramos pensar, por ejemplo, en la vida más allá de la muerte coherente con varias religiones y enseguida surgiendo la interrogante sobre el no retorno y la ausencia de pruebas sobre el morir es algo o si sobre el morir es algo o incluso sobre si hay vida después de nuestro fin. No obstante, hay muchas maneras de asistir a la muerte. Puede ser que seamos testigos de cómo se ha asesinado, de cómo ocurrió un suicidio, o sencillamente asistimos de oídas. Por eso, el asistir al hecho de la muerte, lejos de quedar definido por elementos circunstanciales, espacio y tiempo, cosa que además es difícil, puede ser caracterizado como un estar o ser presente ante la desaparición del otro. Uno mismo no puede ser testigo de su propia anulación como ser humano, ser finito o cualquier otro tipo de ser. Y ahí radica precisamente una de las primeras antinomias del problema de la muerte. Aunque la muerte es, ella parece estar medida por una experiencia distante, por la experiencia que yo aprendo del otro muriendo. De todo esto podemos sacar en claro una primera idea sobre nuestro objeto de especulación y reflexión filosófica, a saber, la muerte es la paradójica presencia de una ausencia, y gracias a ello solo sabemos que morimos porque el otro muere. Retomando esta experiencia de la muerte del otro, veamos cómo en la mitología griega Osiris fue asesinado por su hermano Set, quien lo puso en un ataúd y lo lanzó al Nilo, para más tarde desmembrarlo en 14 pedazos. Fue su hermana esposa Isis, junto a su hijo Horus, quienes recogieron los pedazos que Set había esparcido por todo Egipto hasta lograr recomponerlo nuevamente. Osiris, como figura del otro, asegura para esa mentalidad no solo un ritual mortuorio, que será importante para toda la civilización egipcia, sino toda una mitología y una religión de la salvación y la vida entera. Osiris presidía el juicio final del alma y aseguraba la vida eterna. Vemos en el mito griego, y pudiéramos decir, el héroe debe sufrir o morir para pagar una culpa que ha roto con el orden universal, con el cosmos. Por ello, la muerte del otro debe ser expuesta en acto trágico y aleccionador para mostrar al público el sacrificio que el héroe divino ha hecho por ellos. Por ello y por tanto, lo único que podemos decir por el momento es que primero el acceso a la muerte a través del otro ha estado garantizado desde tiempos inmemoriales. Y segundo, desde la inmediatez del mito y las religiones arcaicas, la muerte es una metáfora de la vida, una suerte de prolongación de una vida
individual. Ante esto y pensando que cuando se escribe o se lee racionalmente la muerte, casi siempre se sigue un método en el que la identidad lógica desecha la diferencia o aquello que de acuerdo a nuestro racionamiento no es. Retomando pues entre el ser y la nada, el no ser y con él la muerte han quedado fuera de la reflexión filosófica y aquí podríamos identificar otra antinomia. Aquel que reflexiona sobre la muerte es el mismo que eventualmente no podrá reflexionar sobre ella porque también está sujeto a la corrupción y al fin. La reflexión humana es en sí misma infinita, o mejor dicho, finita, que por ende, limitada de lado a lado por la muerte, queda así como tal en límite. La metafísica occidental desde Parménides solo ha pensado al ser que es, pero casi nunca al no ser, a la ausencia, a la diferencia, al vacío o a la nada. Y la muerte dentro de ese conjunto es quizás la noción más general que engloba todo lo mencionado anteriormente. Ahora bien, desde que nacemos hasta que morimos, no somos más que seres poseedores de las cosas del mundo y de otras vidas. Y no hay nada más escandaloso, doloroso y eventualmente inaceptable que perder nuestras cosas, el mundo que nos rodea o las personas que amamos. Resumiendo pues lo dicho, decimos que parece ser lo siguiente desde lo cotidiano. 3 puntos. Primero, la muerte se da a través del morir del otro. 2. La muerte es un cierto más allá o ir un más allá. Y tercero, la muerte es pérdida o instauración absoluta de la nada. Y por eso preguntamos, decir que la muerte es simplemente o siempre la muerte del otro, que es pérdida, desaparición, ¿cubre realmente nuestra experiencia cotidiana del morir? Obviamente no. En algún sentido, la persona que se enfrenta a ella dice que no tiene palabras para definirla, que es un dolor inmenso, indescriptible. Ese dolor va acompañado de tristeza por el ser querido o más bien por su ausencia, pero detrás de esa experiencia dolorosa aparece algo más confuso que es la angustia. Ahora bien, retomando pues esta experiencia de la muerte, veamos el problema de la muerte en Javier Zubiri a grandes rasgos. Y nos preguntamos, ¿es verdad que con la muerte acabe el hombre del todo? Preguntemos pues y dejemos que Zubiri nos responda. La muerte fija un plazo para la vida humana, por lo que nuestra vida es constitutivamente emplazamiento. Desde su comienzo, nacimiento, el hombre está en camino. Es un viador, dice Zubiri, hacia un fin al que está emplazado, es decir, la muerte. Mas Zubiri no interpreta este fin al modo de Heidegger, como la posibilidad que pone fin a las posibilidades. El hombre no es el Seid Sud Tod, sino una realidad viva, cuya vida, no obstante, está sometida a un plazo de insoslayable cumplimiento. Por eso, frente a Heidegger, Zubiri mantiene que la muerte no pertenece a la vida, porque la vida es una pura posibilidad, sino que es justo al revés. La vida es una pura posibilidad porque a ella intrínsecamente le pertenece la muerte. Para Zubiri, el problema de la muerte es el problema de la pertenencia intrínseca de la muerte a la vida física y real. Respecto al emplazamiento, encuentra que el emplazamiento es una estructura física y real de la vida, que expresamos vulgarmente con la expresión vamos tirando y más rigurosamente con la expresión seguir viviendo.
Seguir viviendo entonces significa seguir recorriendo el camino de la vida, como viadores, realizándonos en una figura determinada y definiéndonos en cada situación. Por tanto, el emplazamiento es un emplazamiento para la definición definitiva de nosotros mismos y completar el argumento de nuestra vida antes que la muerte le ponga un punto final. ¿Cómo entonces se vive la muerte? Subiri explica que existe una vivencia negativa de la muerte, que consiste en olvidarla o esperarla pasivamente, sin preocuparse de ella. Pero también se le puede aguardar positivamente, es decir, contar con que la muerte va viniendo, a fin de afrontarla, adoptando ante ella, eso sí, posturas muy diferentes y distintas, pues el ser humano puede tener miedo a morirse, puede sentir repugnancia hacia la muerte, puede rebelarse contra ella, aceptarla con resignación, alegrarse de morir e incluso desear morir ya y entregar la vida. Sin embargo, estos matices vivenciales no nos aclaran qué es el morir real y físicamente. Sin embargo, Zufiri no nos ofrece su respuesta definitiva al problema de la muerte. Y es por ello que nos toca el punto posterior hacia la resurrección, muerte y transfiguración del hombre. Retomando pues aspectos en tanto más teológicos, nos dice, ¿es verdad pues que con la muerte acaba el hombre del todo? ¿Es esta la postura definitiva de Zubiri? Rotundamente no. Esta es la verdad de la razón y de la ciencia, pero existe otra dimensión humana, la fe, una fe que en Zubiri siempre se apoya en nuestra inteligencia y en el análisis de lo real, que abre un camino diferente ante el ser humano en relación con el problema de la muerte. ¿Qué les pasa a los seres humanos tras la muerte? Zubiri responde que si se concibe al hombre al viejo estilo como un alma encarnada, no se puede saber qué le pasa a ésta. Ahora bien, he aquí que llega un tiempo que es el último camino vital. Ese momento, el de la muerte, será el último instante para la psique, que como ya hemos visto asume Zubiri, desaparecerá con el cuerpo, pero no le será para la personalidad, es decir, el yo, que habrá quedado fijado para siempre metafísicamente como una determinada figura de la realidad y en este sentido será inmortal. El instante de la muerte hará que la figura conseguida y la definición obtenida por la persona sean no sólo definitorias, sino definitivas. Así pues, la muerte lanza al hombre desde la provisionalidad a lo definitivo, significando el fin del camino vital en el que, como dijimos, somos todos viadores, es decir, seres en camino a una configuración permanente de nuestro propio ser sustantivo. Así pues, la fe en la resurrección supone entrega a Dios, a su realidad personal en cuanto verdadera. Dicha entrega no supone salir de uno mismo, sino entregarse al propio fondo trascendente de una persona hasta tal punto que esta fe en la trascendencia personal es ya fe en esa realidad de Dios. La fe es una adhesión personal, una certeza o seguridad firme en que Dios nos concederá el don de resucitar totalmente como seres humanos si hemos optado por Él. Consideraciones finales. A partir del siglo XIX y hasta nuestros días, la muerte está invertida, se niega el duelo, se rechaza a los difuntos, el hombre ya no es dueño de su muerte y recurre a los profesionales para organizar los diferentes ritos, pompas fúnebres, servicios tanatológicos.
Morán nos dice: así pues, desde sus orígenes, el hombre alimenta a la muerte con sus riquezas y sus aspiraciones. La muerte del buitre de Prometeo roe sin descanso estas riquezas y estas aspiraciones. En ella fermenta lo que en el hombre hay que más conquistador, es decir, esa voluntad testaruda, frenética de dominarla, domesticando la naturaleza, de universalizarla, universalizándose en la naturaleza, y al mismo tiempo lo que tiene de más regresivo la aberración fantástica, el terror enfermizo. La propia angustia de la muerte es progresiva, regresiva, dado que conduce a esta aberración y a este horror al mismo tiempo que mira por la conservación de aquel estremecimiento del que Goethe decía era lo mejor del hombre. Así pues, el hombre contemporáneo, aunque descubra como un fracaso su vida finita, jamás se ve o se piensa a sí mismo como muerto. Como afirma Freud, aunque seamos conscientes de la irremediable finitud de nuestra existencia, solo somos capaces de representarnos la muerte del otro, que nos es absolutamente imposible representarnos nuestra propia muerte, ya que siempre participamos de ella como espectadores y que la única manera de hablar de la muerte es negándola. Por esta razón, esta escuela psicoanalítica declara que nadie cree en su propia muerte y que cada uno, a nivel inconsciente, está convencido de su propia inmortalidad.